Buenas a todos, soy Cristina Campos, residente tercer año de anestesia del Hospital Universitario Torre Cárdenas y hoy vamos a hablar del manejo anestésico quirúrgico de la patología de aorta. En esta sesión, tras una breve introducción, hablaremos sobre la patología crónica y aguda de la aorta, la valoración preoperatoria, el manejo intraoperatorio, los cuidados postoperatorios y las complicaciones que asocia esta cirugía. La cirugía de la patología aórtica es una de las que mayor morbimortalidad conlleva en el intra y en el postoperatorio inmediato. Tanto el abordaje anestésico como la técnica quirúrgica van a estar condicionados por el tramo de aorta a reparar. Para su estudio dividiremos la aorta en tres grandes regiones: la aorta ascendente y el arco aórtico, la aorta torácica descendente y la aorta abdominal. Del primer tramo depende la irrigación miocárdica a través de los troncos coronarios y la irrigación de la parte superior del cuerpo y la cabeza a través de los troncos supraórticos. De la región torácica descendente nacerán las arterias intercostales, muy importante la irrigación medular, y a nivel infradiafragmático tenemos la irrigación visceral, aunque como comprobaremos más adelante también contribuyen a la irrigación de la médula. Respecto a la patología crónica, destacamos los aneurismas de aorta. Se trata de dilataciones localizadas y permanentes del diámetro del vaso que suponen una amenaza constante para la vida del paciente por su tendencia a la rotura o embolización. La causa más frecuente es la patología degenerativa por fenómenos de aterosclerosis, pero existen otras causas como pueden ser las colagenopatías, las vasculitis o las infecciones. Afectan al 5-10% de las personas mayores de 65 años, siendo más frecuente en varones. Su incidencia aumenta con la edad, siendo la edad media al diagnóstico de unos 70 años. En función de su localización podemos distinguir entre aneurismas torácicas, abdominales o toracoabdominales, siendo la localización más frecuente a nivel infrarrenal. Suponen una causa frecuente de mortalidad en la población general y constituyen la 15ª causa de muerte más frecuente en varones mayores de 55 años. Con respecto al diagnóstico, puede decir que la mayoría de los pacientes con aneurisma de aorta permanecen asintomáticos durante años. La mayoría de ellos se diagnostican en el contexto de pruebas de imagen realizadas para el estudio de otras patologías. Crawford y Safi clasificaron los aneurismas en varios tipos, permitiendo así una estratificación tanto del riesgo quirúrgico como de las complicaciones derivadas de su reparación. El tipo 1 se extiende desde la aorta descendente distal a la salida de la subclavia hasta las arterias renales. El tipo 2 nace en la aorta descendente proximal y se extiende también hasta las arterias renales. Son las que más complicaciones se asocian. El tipo 3 nace del final de la aorta torácica y se extiende hasta la aorta abdominal. La tipo 4 afecta a toda la aorta abdominal infradiafragmática y el tipo 5 afecta a una porción comprendida entre la aorta torácica distal y la aorta abdominal proximal. Se consideran aneurismas con indicación quirúrgica aquellos que tienen más de 5 centímetros de diámetro, que crecen más de 1 centímetro al año o que son sintomáticos. Los de pequeño tamaño, el tratamiento consiste en controlar los factores de riesgo cardiovascular, sobre todo la hipertensión, y realizar controles periódicos. En caso de que esté indicada su reparación, existen alternativas endovasculares o abiertas, eligiendo una u otra en función de la anatomía del aneurisma y de las comorbilidades del paciente. De forma general, se prefieren las opciones endovasculares en patología arteriosclerótica y traumática y tratamiento mediante cirugía abierta en pacientes con colagenosis e infecciones. Con respecto al pronóstico, pues la mortalidad va a depender fundamentalmente de cómo se presente. En aquellos aneurismas rotos que no se intervienen dentro de las primeras horas, la mortalidad es del 100%. Aquellos que se operan dentro de las primeras 24 horas y presentan shock hipovolémico al debut, la mortalidad es del 80%, y en aquellos que debutan con rotura pero sin shock, la mortalidad es del 30%. Sin embargo, en casos de cirugía electiva en nuestro medio, la mortalidad ha disminuido hasta rondar en torno al 2%, a pesar de incluir cada vez pacientes con más patología asociada. Otros cuadros crónicos son el pseudoaneurisma aórtico o el síndrome de Leriche. Los pseudoaneurismas son dilataciones de la aorta debido a disrupción de todas las capas de la pared, las cuales solamente se contienen por el tejido conectivo periaórtico.
La causa más frecuente son los traumatismos torácicos directos o por mecanismos de desaceleración. Entre las causas iatrogénicas se encuentran la cirugía aórtica o el empleo de catéteres, y más raro es su origen infeccioso o tras úlceras penetrantes. En este caso, el tratamiento quirúrgico siempre está indicado. Y hablamos de síndrome de Leriche cuando tenemos una enfermedad aórtica oclusiva que afecta a las ramas principales por debajo de la salida de las arterias renales. Es progresiva y compromete en grado variable la circulación distal. Con respecto al tratamiento, pues tenemos varias opciones. Tenemos el bypass aorto-aórtico o aórtico y femoral, y luego opciones con peores resultados pues son la angioplastia o endarterectomía o el bypass axilo-bifemoral. En cuanto a la patología aguda, tenemos que hablar del síndrome aórtico agudo. Este incluye un espectro de afecciones de la aorta que son potencialmente mortales y entre los que destacamos la disección aórtica aguda, el hematoma intramural y la úlcera aórtica penetrante. Con respecto a la clínica, pues suelen debutar con un dolor intenso de inicio súbito, localizado en tórax o zona lumbar en función de donde nazca la disección y asociado a síntomas de isquemia como por ejemplo infarto, ACV o paraplegia. Existen distintas clasificaciones y de ellas destacamos la de Stanford, que diferencia los tipos en función de la localización del desgarro primitivo, en tipo A cuando se afecta la aorta ascendente y tipo B cuando se afecta la descendente. Luego la clasificación de DeBakey, que diferencia en función de la extensión anterógrada o retrógrada a lo largo de la aorta. Tenemos el tipo 1 cuando desde la aorta ascendente se afecta también la aorta descendente, el tipo 2 cuando solamente se afecta la aorta ascendente y el tipo 3 cuando se afecta la aorta descendente. Y mencionar que la Sociedad de Cirugía Vascular y la de Cirugía Torácica han elaborado una nueva clasificación que combina ambos sistemas, es decir, diferencia en cuanto a la localización del punto de entrada, pero también especifica la extensión distal a la disección. Con respecto al diagnóstico, pues como la clínica es un poco inespecífica, se debe basar en pruebas de imagen, siendo de elección el TAC multicorte. El manejo de estos síndromes se debe basar en tres pilares fundamentales. En primer lugar, la terapia antiimpulso con objetivo de reducir la tasa de progresión, el control del dolor y la reparación de la aorta. Con respecto a la terapia antiimpulso, pues se debe iniciar en todos los pacientes a menos que presenten hipotensión. Para ello, dos aspectos. En primer lugar, el control de la frecuencia cardíaca con objetivo de mantenerla entre 60 y 80 latidos por minuto, y para ello utilizaremos betabloqueantes como el esmolol o el labetalol, y en caso que no se toleren, pues está indicada la administración de verapamil o diltiazem. Y luego, una vez que está controlada la frecuencia, se deberá administrar tratamiento vasodilatador con objetivo de mantener sistólicas por debajo de 120. De primera línea se describen fármacos como el nitroprusiato o el nicardipino y de segunda línea el clevidipino o la nitroglicerina. Con respecto al control del dolor, puede usar los fármacos necesarios, incluso opioides, y la reparación aórtica, puede decir que los síndromes tipo A generalmente el tratamiento definitivo es quirúrgico, mientras que los tipo B se suelen controlar con tratamiento médico, reservándose la cirugía para aquellos pacientes que presentan complicaciones, dolor refractario o síntomas progresivos. Las lesiones aórticas traumáticas suelen ser consecuencia de mecanismos de desaceleración tras accidentes de tráfico o caídas de gran altura. Más del 90% de los casos se localizan en el istmo aórtico. Estas lesiones se asocian a una alta tasa de mortalidad, incluso se describe que podría ser la segunda causa de muerte en pacientes politraumatizados, precedido solamente por la hemorragia intracraneal, y el tratamiento, siempre que sea posible, consiste en la reparación endovascular. Si la intervención no es emergente, nuestro trabajo deberá comenzar con la optimización del paciente. La evaluación preoperatoria debe ser similar tanto para los pacientes candidatos a cirugía endovascular como abierta, pues en ambos casos estamos hablando de pacientes con la misma patología y comorbilidad. Esta debe abarcar prácticamente todos los sistemas, pues la gran mayoría de los pacientes que se someten a cirugía de aorta tienen otras patologías asociadas. Con respecto a la valoración cardiovascular, pues importante el control de los factores de riesgo cardiovascular, sobre todo la hipertensión y la diabetes, el electro, realizar un ecocardio, sobre todo si se prevé necesidad de clampaje aórtico durante la reparación, y deberemos evaluar aquí la función del ventrículo izquierdo.
realizar cateterismo coronario en caso de sospecha de clínica isquémica que no haya sido estudiada previamente, optimizar los niveles de hemoglobina para evitar la anemia preoperatoria y controlar la coagulación. Luego, a nivel respiratorio, importante el abandono del hábito tabáquico e iniciar fisioterapia respiratoria. Con respecto a la valoración neurológica, pues debemos predefinir si existen déficits a nivel central o periférico que estén presentes previamente a la cirugía y valorar la necesidad de colocación de un drenaje de líquido cefalorraquídeo. En cuanto a los factores renales, pues existen numerosos scores para predecir el riesgo, siendo uno de los más sensibles el Cleveland Score. En esta, cuando la puntuación es superior a 4, está indicado extremar las estrategias de protección renal. Y luego no debemos olvidarnos de realizar una ansiolisis adecuada. Con respecto a los procedimientos quirúrgicos, como hemos dicho, se van a diferenciar aquellos que afecten a la aorta ascendente, la torácica descendente o la abdominal. Con respecto a la aorta ascendente y el arco aórtico, si bien empiezan a realizarse reparaciones mediante endoprótesis del arco aórtico, la cirugía abierta clásica sigue siendo la opción más extendida. Para ello, el abordaje se hace más frecuente mediante esternotomía media y requiere circulación extracorpórea con bypass cardiopulmonar completo. En este caso, es imprescindible poner en marcha estrategias de protección cerebral para evitar lesiones isquémicas, y entre ellas tenemos la disminución de la demanda energética cerebral mediante hipotermia profunda y fármacos, el aporte de flujo sanguíneo por vías accesorias, como por ejemplo los bypass que aseguren la perfusión carotidia anterógrada, y la reducción del tiempo de parada cardiocirculatoria. Y en este caso la técnica anestésica pues será anestesia general. Con respecto a los procedimientos de aorta torácica descendente, de elección primera línea de tratamiento actualmente los procedimientos endovasculares porque asocian menor morbimortalidad, y en caso de cirugía abierta se reserva fundamentalmente para pacientes con colagenopatía o anatomía no favorable. En ese caso se requiere abordaje por toracotomía lateral izquierdo y circulación extracorpórea con bypass parcial. Se requiere colapso pulmonar izquierdo, por lo que será necesario colocar un tubo de doble luz o un bloqueador bronquial, y en ocasiones está indicado la colocación de un catéter de drenaje de líquido cefalorraquídeo. En este caso, independientemente de la técnica, está indicada o se recomienda más bien realizar una anestesia general, ya que aunque si el procedimiento sea endovascular, se requiere un manejo hemodinámico agresivo y además a veces acceden por vía femoral y por vía humeral, por lo que el paciente estará más cómodo bajo este tipo de anestesia. Para la reparación de la aorta abdominal, actualmente también primera opción siempre que sea posible los procedimientos endovasculares, y en caso de requerir cirugía abierta, el abordaje más común es por la paratomía media, aunque también existen otros como por ejemplo el abordaje retroperitoneal anterior o la laparotomía transversal. En cuanto a la técnica anestésica en este tipo de cirugía, pues existe mayor versatilidad, pudiendo utilizar anestesia general sola o combinada con la colocación de un catéter epidural, la anestesia locorregional sola o incluso la anestesia local y sedación. Y por último, la reparación de la aorta toracoabdominal, pues igualmente existe posibilidad de tratamiento endovascular o mediante cirugía abierta. En ese caso, el abordaje es por toracofreno laparotomía izquierda y requiere circulación extracorpórea con bypass parcial. También requiere colapso pulmonar izquierdo y en este caso la cirugía es la que conlleva mayor tiempo y dificultad técnica y mayor riesgo de complicaciones. Y como veremos más adelante, está indicado casi siempre la colocación de catéteres de drenaje de líquido cefalorraquídeo. En cuanto a la anestesia, se requiere una anestesia general con bloqueo neuromuscular intenso y disponer de dos sistemas de monitorización invasiva. Por un lugar, el catéter en arteria femoral para medir presión infraclampaje y en arteria radial derecha para las presiones supraclampaje. En esta cirugía elegiremos el tipo de monitorización invasiva dependiendo de la región aórtica a reparar y del tipo de anestesia empleado. No hay diferencia en cuanto a la monitorización necesaria en función de la técnica quirúrgica. El hecho de que los procedimientos endovasculares aparentemente sean un procedimiento menos agresivo que la cirugía abierta no quiere decir que la monitorización deba ser menos invasiva, ya que se trata de los mismos pacientes o incluso de más riesgo. Para ello, pues, realizaremos monitorización básica, electro, saturación, CO2,
tensión no invasiva, temperatura y diuresis, monitorización de la profundidad anestésica y del bloqueo neuromuscular, una tensión invasiva mediante un catéter de arteria radial derecha y, como hemos visto en ocasiones también en la femoral derecha, una vía central junto con dos vías periféricas de grueso calibre, eco transesofágico, sobre todo indicado en cirugía de aorta torácica, catéter de arteria pulmonar en caso de que se evidencie hipertensión pulmonar o insuficiencia cardíaca, osimetría cerebral y medular indirecta, conexión de los catéteres de drenaje lumbar al equipo de monitorización y drenaje automatizado o manual continuo, monitorización de potenciales evocados medulares de elección los motores, control glucémico estricto y el test para guiar la transfusión. Y aquí os dejo un algoritmo de decisión ante la detección de desaturación cerebral que me ha parecido interesante y que viene en las guías de la patología de aorta. Con respecto a la posición del paciente, pues en caso de cirugía sobre aorta torácica o toracoabdominal, el paciente se colocará en decúbito lateral derecho parcial y en caso de procedimientos sobre la aorta abdominal o endovasculares en decúbito supino. Importante recordar también la protección ocular y de los puntos de apoyo. Para el manejo hemodinámico de estos pacientes es muy importante recordar los cambios que se producen como consecuencia del pinzamiento aórtico. Este pinzamiento va a producir hipertensión por encima e hipotensión por debajo del clampaje. Como consecuencia de la obstrucción mecánica se va a producir una disminución del volumen sistólico y del gasto cardíaco y un aumento de las resistencias vasculares y de la tensión. Para intentar hacer frente a este mecanismo se va a producir otra serie de compensaciones, como por ejemplo la liberación de sustancias vasoactivas que producen un mecanismo de estiramiento de las fibras musculares para aumentar el volumen sistólico. Se liberan prostaglandinas para disminuir las resistencias vasculares y a esto también contribuye la evisceración y la tracción mesentérica. Además, observaremos hipoxia celular que puede dar lugar a una acidosis rebelde al tratamiento. La intensidad de estos cambios va a depender fundamentalmente de la altura a la que se produzca el pinzamiento, siendo aquellas cirugías que producen mayor estrés las que se produce el pinzamiento a nivel supraciliaco y las que menor estrés cardiovascular producen las que se produce el pinzamiento a nivel infrarrenal. Importante en estos pacientes proteger todos los momentos de estimulación simpática mediante la administración de fármacos como betabloqueantes, el clevidipino o la nitroglicerina. Por el contrario, durante el despinzamiento lo que observaremos es una disminución de las resistencias vasculares y de la tensión arterial media que puede llevar a la aparición de hipotensión en nuestros pacientes. Esto se debe, en primer lugar, a fenómenos de hipovolemia relativa, como por ejemplo por redistribución del flujo sanguíneo hacia la zona reperfundida, o hipovolemia real, que puede ocurrir por ejemplo por el sangrado por las suturas. Además, se liberan metabolitos vasoactivos y factores depresores miocárdicos que disminuyen la tensión y producen vasoconstricción renal. Por eso, aunque durante el pinzamiento el paciente presente una diuresis conservada, después de despinzar podemos ver cómo disminuye por este fenómeno que acabamos de explicar. Para intentar evitar que esto ocurra, la hipotensión durante el despinzamiento, pues lo más importante, aumentar la volemia del paciente, aumentando la presión venosa central por encima de la que el paciente tenía previamente antes del pinzamiento y realizar un despinzamiento lento o intermitente. Después tenemos que hablar del baloneado, que es el equivalente al pinzamiento que ocurre en los procedimientos endovasculares. Sin embargo, esto suele ser muy limitado en el tiempo y por tanto no suele conllevar repercusión hemodinámica en el paciente. Recordar que en caso de procedimientos endovasculares sobre la aorta torácica, antes de producir la liberación del stent, es necesario disminuir la tensión del paciente para evitar que el stent migre y para ello se puede utilizar fármacos como el nitroprusiato o la adenosina o la estimulación rápida con marcapasos de ventrículo derecho. La fluidoterapia debe hacerse guiada por objetivo, ya que se ha visto que un balance positivo se asocia a una mayor mortalidad postoperatoria. Se deben combinar cristaloides con coloides, evitando el rígido lactato por el riesgo de acidosis láctica. Para el control de la hemorragia, pues tener en cuenta los momentos de mayor sangrado. En caso de cirugía abierta, esto ocurre durante la apertura del vaso por sangrado retrógrado de las arterias intercostales o lumbares y durante el despinzamiento por sangrado a través de la anastomosis. Y en las técnicas endovasculares, pues el sangrado se produce fundamentalmente por los puntos de punción o en caso de rotura del vaso. Importante
disponer del infusor rápido y el recuperador de sangre montado, y la transfusión está indicada si se pierde más de un 15% de la volemia. Se puede hacer transfusión de concentrados de hematía o de la sangre autóloga recuperada, y recordar que la resucitación hemostática debe estar siempre guiada por el TEG. Y bueno, unas consideraciones especiales sobre los pacientes que se presentan con aneurisma roto, pues recordar que es una emergencia quirúrgica, que si bien en los pacientes que se intervienen de forma programada el principal objetivo es el control de la función cardíaca, en este caso va a ser el objetivo fundamental el control proximal de la aorta para hacer frente a la hipovolemia y a la hipotensión que tienen nuestros pacientes. Recordar que en torno a un 56% de los pacientes con aneurismas rotos van a presentarse con shock hipovolémico. La inducción se debe hacer con los cirujanos y el campo preparado, porque la tensión de la pared puede hacer que se esté conteniendo la hemorragia. En la mayoría de los casos no se parinizan intraoperatoriamente, y luego si el paciente está en normotenso, pues el manejo anestésico se hará igual que en caso de cirugía programada, pero recordando siempre el riesgo de broncoaspiración y que se puede romper el vaso en cualquier momento, y en estos pacientes el postoperatorio suele ser tórpido. Los cuidados postoperatorios van a depender del tipo de cirugía realizada. En caso de abordaje abierto, se recomienda la extubación en quirófano o precoz, una evaluación neurológica horaria. Es una cirugía muy dolorosa, por lo que requiere buen control analgésico, control de la temperatura, objetivos hemodinámicos estrictos con sistólica en torno a 100-130 milímetros de mercurio, corregir la anemia y las alteraciones de la hemostasia, vigilar la aparición de complicaciones, y luego con respecto a la reintroducción del tratamiento habitual, pues se debe hacer con cautela, sobre todo los fármacos antihipertensivos, ya que se ha visto que lo ideal es reintroducirlos de forma progresiva en torno al primer mes para evitar los riesgos de paraplegia tardía. En caso de endoprótesis aórtica, el postoperatorio es mucho mejor. Se debe administrar heparina, pero también antiagregantes plaquetarios. El dolor suele ser mucho menor, la ingesta puede ser casi inmediata, se debe vigilar igualmente la aparición de complicaciones y generalmente pueden darse de alta de reanimación en 24 o 48 horas. Y finalmente vamos a hablar de las complicaciones que se asocian a la cirugía de la aorta. En primer lugar, las complicaciones cardiovasculares, pues tenemos la inestabilidad hemodinámica. Estos pacientes pueden presentar tanto hipo como hipertensión postoperatoria. Isquemia coronaria, recordamos que el infarto causa la muerte postoperatoria en un 30% de estos pacientes, siendo el periodo de máximo riesgo las primeras 24 o 48 horas. Y de hecho existen recomendaciones de determinar troponinas de forma seriada en los primeros días del postoperatorio. Posteriormente tenemos el control, vigilancia de la hemorragia y la coagulopatía. En caso de disecciones agudas puede aparecer incluso previa a la cirugía, ya que produce una alteración de la fibrinólisis y de la función plaquetaria, y también podemos encontrar coagulopatía de consumo. Con respecto a las complicaciones respiratorias, pues lo más frecuente es observar patrones restrictivos, y muy importante realizar un buen control del dolor y la fisioterapia respiratoria. A nivel intestinal es frecuente observar cuadros de hilio paralítico, y por ello está recomendado mantener la sonda durante unas 24 horas. La isquemia mesentérica, que es más frecuente sobre todo en los abordajes toracoabdominales completos. Colitis isquémica, sobre todo en caso de intervención sobre la aorta abdominal por afectación de la arteria mesentérica inferior, y también puede aparecer cuadros de hemorragia digestiva alta. Con respecto a las complicaciones renales, pues lo más frecuente es la aparición de una insuficiencia renal aguda o una reagudización de una crónica, y esto aumenta la morbimortalidad. El único tratamiento que ha demostrado ser eficaz es la optimización hemodinámica mediante el mantenimiento de la volemia del paciente, y entre los factores de riesgo tenemos el tiempo de circulación extracorpórea, el calampaje suprarrenal, un IMC elevado, una mala perfusión renal, la nefropatía por contraste o la sepsis perioperatoria. La complicación más temida de este tipo de cirugía es la aparición de isquemia medular. Esta suele presentarse como un déficit motor variable que va desde la paraparesia a la paraplegia franca, y aparece tras finalizar la cirugía o de forma diferida en 48 a 72 horas por edema medular. Se describe una incidencia de entre el 2 y el 10%, aunque existen series que describen hasta un 40% de los casos,
y depende fundamentalmente de la técnica y de la localización del aneurisma. Mayor riesgo en la cirugía abierta y en caso de afectación de aorta torácica descendente y toracoabdominal. Se asocia a mal pronóstico evolutivo e incluso se ha visto que el 67% fallecen en el primer año por causas cardiovasculares. ¿Por qué ocurre esto? Pues por una lesión isquémica del asta anterior de la médula debido a hipoperfusión de la arteria de Adam-Kiewicz o arteria magna radicularis. Para recordar la perfusión medular, pues bueno, la arteria más importante es la de Adam-Kiewicz, que es una rama terminal de una arteria intercostal o lumbar que nace de la aorta, en un 15% de los casos a niveles de T5 a T8, en un 60% de T9 a T12 y en un 25% a nivel de L1. Sin embargo, actualmente cobra importancia el concepto de red de colaterales. Se ha visto que existe una red axial de pequeñas arterias que se sitúan en el canal espinal, en los tejidos perivertebrales y en los músculos paraespinosos, que incluyen ramas de la arteria subclavia y la hipogástrica. Estas se anastomosan entre sí con objetivo de nutrir la médula espinal y salvar los defectos isquémicos. Entre las posibles causas pues tenemos la trombosis, ligadura u oclusión quirúrgica de las arterias intercostales, la hipoperfusión sistémica o el edema por reperfusión. Y aquí dejo una tabla que refleja los principales factores de riesgo en función del tipo de cirugía. Para prevenir esta complicación, lo más importante es asegurar una presión de perfusión medular adecuada. La presión de perfusión medular pues depende de la presión arterial media menos la presión del líquido cefalorraquídeo. Por lo tanto, las principales medidas preventivas irán asociadas o bien a aumentar la presión media o a disminuir la presión del líquido cefalorraquídeo. Entre ellas, pues como hemos visto, primero, hipertensión permisiva, intentar mantener medias por encima de 100, incluso hasta 72 horas postoperatorias, y si hace falta administrar fármacos vasopresores. Después tenemos la colocación de un catéter de drenaje de líquido cefalorraquídeo. Existe mucha controversia sobre su uso, ya que hay artículos que demuestran evidencia sobre el efecto beneficioso de su utilización, sin embargo otros no lo encuentran. De forma general, pues podemos decir que está indicado a colocarlo de forma profiláctica en caso de cirugía abierta de aneurismas de aorta tipo 1 y tipo 2, en caso de procedimiento endovascular sobre la aorta torácica que asocien factores de riesgo, como por ejemplo la cobertura de un gran segmento aórtico, el compromiso de vías colaterales o la cobertura de segmentos amplios que vayan de T9 a T12, y luego en caso de que se haga cirugía sobre tórax o abdomen que haya sido sujeto de cirugía aórtica previamente. Para ello se realiza una punción espinal a nivel lumbar, generalmente L3, L4 con un kit especial, y pues como todas las punciones importantes, control de la coagulación y los tiempos de seguridad de retirada de fármacos antiagregantes y anticoagulantes, y comprobar la ausencia de contraindicaciones. ¿Cómo funciona? Pues generalmente la presión del líquido cefalorraquídeo oscila entre 12 y 15 milímetros de mercurio. Sin embargo, en esta cirugía el objetivo va a ser mantener la presión por debajo de 10-12. De forma que si aumenta por encima de este límite se deberá drenar líquido. Para ello se puede hacer de forma manual o mediante sistemas de medición automatizada, como por ejemplo el IQWAR. No se debe drenar más de 10 ml por hora para evitar la aparición de complicaciones. Con respecto a la retirada, pues se hará en las 48-72 horas después de la cirugía. Antes de retirar, lo importante es cerrarlo durante unas 12 horas para comprobar que no aparezca clínica neurológica, e igualmente el control de la coagulación y de los fármacos antiagregantes y anticoagulantes. Y luego las posibles complicaciones que se asocian a su colocación, pues tenemos la hemorragia subaracnoidea, infecciones como mielitis y meningitis, el hematoma espinal, la cefalea postpunción o las fugas crónicas de líquido cefalorraquídeo. Otras medidas preventivas, pues por ejemplo, intentar corregir la anemia para asegurar un correcto transporte de oxígeno, y luego otras medidas como por ejemplo la hipotermia sistémica o el enfriamiento medular mediante la utilización de catéteres epidurales, la heparinización o la administración de fármacos neuroprotectores como por ejemplo los corticoides o el manitol.
a la hora de tratar la isquemia medular, pues importante recordar que si aparece un déficit neurológico es importante realizar una resonancia urgente y llevar a cabo un tratamiento precoz, ya que algunos de estos casos pueden ser reversibles. Y para ello, pues lo mismo que hemos visto en la prevención, optimizar a nivel hemodinámico el paciente, aumentando la presión arterial media, optimizar el hematocrito y el drenaje de líquido cefalorraquídeo. Y finalmente pasamos a hablar de las complicaciones asociadas a las técnicas endovasculares propiamente. De ellas destaca la aparición de endofuga, que se trata del paso de sangre a la luz del aneurisma que había sido excluida, y con ello existe el riesgo de que el aneurisma siga creciendo y se termine produciendo su fisura o su rotura. Generalmente se van a detectar de forma precoz, ya que estos pacientes tienen controles con técnicas de imagen de por vida, y existen varios tipos. Entre ellos, pues decir que el tipo 1 y el tipo 3 se considera fracaso de tratamiento y es necesario intervenir para asegurar su correcto posicionamiento. En el tipo 2 son normalmente manejados de forma conservadora, ya que el 50% se van a sellar de forma espontánea, y los tipos 4 y 5 suelen ser indirectos y generalmente tienen una evolución benigna. En caso de necesitar intervención, pues como vemos, la mayoría se puede resolver mediante procedimiento endovascular, y si se requiere cirugía abierta, pues la mortalidad se eleva. Y además pueden aparecer complicaciones derivadas del uso de contraste o una reacción inmunoinflamatoria que curse como un shock endotóxico light con fiebre, leucocitosis pero sin bacteriemia. Y para terminar, pues las conclusiones e ideas para llevar a casa, decir que la cirugía de la patología aórtica conlleva una gran morbimortalidad, que es importante optimizar a los pacientes desde la consulta de preanestesia. El abordaje anestésico y la técnica quirúrgica van a estar condicionadas por el tramo a reparar. De forma general, aorta ascendente y arco aórtico, cirugía abierta, y aorta torácica descendente y abdominal, de elección la colocación de endoprótesis. Es necesaria una monitorización invasiva y prestando especial atención a los cambios hemodinámicos que suceden durante el pinzamiento y el despinzamiento aórtico. Y luego, con respecto a las complicaciones, recordar la más temida, la aparición de isquemia medular, especialmente en cirugía de aneurisma toracoabdominal y procedimientos endovasculares extensos. Y importante, medidas preventivas en estos casos, como por ejemplo la optimización hemodinámica o la colocación de un catéter de drenaje de líquido cefalorraquídeo. Aquí os dejo la bibliografía utilizada para la realización de esta sesión. Y esto es todo, muchas gracias.